Para que haya una mutación que al azar genere un mecanismo de defensa de los microorganismos hacia los antibióticos, pues depende mucho de nuestro propio actuar, porque si nosotros bombardeamos de antibióticos a un paciente que no los necesita, pues obviamente generamos que las bacterias se puedan defender porque se exponen a este tipo de antibióticos. ¿Qué pasa o de qué nos quejamos, por ejemplo, los médicos al respecto? Alguien, inclusive médicos especialistas, se puede quejar siempre, no, es que el médico del centro de salud o es que el médico de la farmacia le está dando antibióticos a un paciente con una faringitis viral, por ejemplo. Eso es una queja común, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Tenemos problema desde la población en general. La población en general entiende que si va al médico y si le duele la garganta, tiene que salir con una receta con un antibiótico. Y eso está mal. Tenemos que plantear desde la educación. La educación es la solución a muchas cosas misma que no estamos haciendo bien. Hay que concientizar a la gente que no todos sus padecimientos requieren un antibiótico, inclusive menos de la mitad de los mismos por los que acuden van a necesitar un antibiótico, por ejemplo. Dos, concientizar a los médicos que solamente se deben dar antibióticos ante una sospecha justificada de infección bacteriana o de otro tipo que justifique un antibiótico en cuestión y debe estar normado, depende de la epidemiología local. ¿Ok? O según las guías internacionales, si no tenemos epidemiología local. Y ahora nosotros mismos nos quejamos, por ejemplo, el doctor Eder y su servidor somos intensivistas, nos quejamos de que hay gente, médicos que dan antibióticos a lo tarugo, y nosotros mismos hemos visto en las terapias intensivas que llega un paciente que nada más por el hecho de estar intubado le suman un antibiótico. Y eso está muy mal. ¿Ok? Para eso está la normativa de qué pacientes sospechamos de infección bacteriana o de otro tipo, fúngica o inclusive parasitaria. Solamente en ese momento vamos a actuar con antibióticos. Si no, lo único que estamos logrando son infecciones multiresistentes a la larga. Ahora, ¿qué otra es una mala práctica clínica? No tener epidemiología local. ¿Cuántas veces nos han llegado pacientes infectados sépticos y no les hemos pedido cultivos, inclusive desde el servicio de urgencias? Es algo que se debe hacer para saber a qué bacterias te estás enfrentando. Tener epidemiología local y de ahí partes con tus antibióticos. Inicias con antibióticos empíricos, cuando sale el resultado del cultivo te descalas y eso puede disminuir la mortalidad de la gente y también disminuir la exposición antibiótica innecesaria y disminuir tal vez a la larga la resistencia. Y yo quiero hacer una aclaración muy importante o tratar de transmitir tres cosas. Uno, dar el antibiótico cuando se requiera. La mayoría de las veces no damos una indicación correcta porque damos en infecciones virales. Y ahorita es COVID, pero antes que no era COVID igual hacíamos lo mismo. O sea, damos antibióticos cuando no se tiene la indicación precisa. Ese es error número uno. Error número dos, damos un antibiótico, a lo mejor sí, es una infección bacteriana y necesita un antibiótico, pero damos un antibiótico que no tiene una penetración a ese tejido específico que está inflamado y está infectado. Y número tres, que no damos la posología correcta, es decir, tratamos en dosis a ese tratamiento. A lo mejor requiere 500 miligramos cada 8 y le damos 500 miligramos cada 24 horas. También esos tres factores van a influir en el aumento de la resistencia. Ahora bien,